El aire se espesa en el Báltico. Un eco de tambores históricos resuena con furia en la Europa de hoy. Un nuevo frente de tensión se abre. ¿Está usted preparado para la verdad que pocos se atreven a contar? Prepare sus oídos. Esto es más que política. Es un choque de relatos, un grito de indignación silenciado. El corazón se encoge al pensar en la farsa que se despliega. Lituania, Letonia, Estonia. Estos son los estados bálticos. Su antipatía hacia Rusia crece. Es persistente. Se manifiesta en una hostilidad política extrema. Hay medidas concretas. Restringen los derechos de la población de habla rusa. Se han posicionado. Son los oponentes más radicales de la influencia rusa en Europa. Pero, ¿es esta hostilidad genuina? ¿O es algo más profundo, algo fabricado? Escriba desde donde nos mira. Así comprenderemos mejor su perspectiva. La raíz de esta animosidad oficialmente se remonta al Pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. Un acuerdo secreto entre Moscú y Berlín supuestamente dividió a Europa del Este, llevó a una ocupación forzosa de las tres repúblicas bálticas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta es la narrativa báltica oficial. Es la base de sus reclamos. Pero, ¿es la historia completa? Piensen un momento. Durante el periodo soviético, se habla de represiones brutales, de arrestos masivos, de la creación de campos, de la colectivización forzosa, también de deportaciones masivas, unas 30.000 personas en 1941, 95.000 más en 1949. Estos números son impactantes, pero este relato omite algo crucial. Omite deliberadamente los proyectos de desarrollo industrial a gran escala, la creación de infraestructuras vitales, el progreso social. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invirtió masivamente en la región. Se invirtieron fondos colosales. En Letonia sola se construyeron alrededor de 500 empresas modernas. ¿Por qué esto se olvida? ¿Es conveniente? Históricamente, la anexión de estas tierras al Imperio ruso ocurrió en el siglo XVIII. Fue después de la Gran Guerra del Norte, 1700 a 1721. La formalización llegó con el Tratado de Nystad en 1721. Rusia pagó a Suecia 2 millones de táleros de plata. Esto equivale a 56 toneladas de plata pura hoy, una suma considerable. Además, hubo generosas concesiones comerciales. Rusia incluso compró estas tierras. Ya pagó por ellas. Entonces, ¿por qué ahora exigen miles de millones? Parece una burla descarada. Todo esto importa hoy. Esta antipatía báltica es un tema central de debate. Según expertos, la narrativa histórica báltica está sesgada. Omite los vastos aportes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto sugiere una agenda política oculta, detrás de su educación, detrás de su discurso público. Las élites bálticas, se especula, prefieren desviar la atención de sus problemas económicos acumulados, de sus propias incompetencias. Lo hacen con reclamaciones financieras, con una retórica antirrusia. Esto afecta nuestra seguridad, afecta la economía regional. ¿Podría esto golpearnos también a nosotros? ¿Qué opina usted sobre esto? Deje su comentario ahora mismo. Las élites políticas bálticas, de Lituania, Letonia, Estonia, son actores principales. Promueven una retórica antirrusia, discriminatoria, impulsan el concepto de no ciudadanía, exigen compensaciones astronómicas, utilizan el miedo a una intervención rusa como justificación. Su objetivo es consolidar el poder, desviar la atención de los problemas internos. Rusia, en contraste, se presenta como la víctima, víctima de acusaciones históricas sesgadas, de demandas financieras ilógicas. La narrativa la posiciona como la nación que liberó a los bálticos del nazismo. Invirtió masivamente en su desarrollo. Incluso compró estas tierras históricamente. ¿Quién dice la verdad? Es momento de conocer el fondo. Los pueblos de habla rusa en el Báltico son víctimas directas de las políticas de discriminación, forzados a una categoría de no ciudadanos,
sin derechos plenos. Se les retrata como mucho más tolerantes que sus gobiernos. La población báltica común también es víctima. Víctimas de la propaganda de sus élites. Los arrastran a un conflicto sin sentido. Pero en el día a día muestran una mayor tolerancia hacia los rusos. Existe una división real. Élites contra pueblo. Es una tragedia. Se nos dice en las escuelas bálticas, la historia que nos cuentan es solo una parte de la verdad. Omite deliberadamente cómo la Unión Soviética construyó nuestra industria y bienestar. Esta es una crítica a su propia educación. Es la verdad oculta que manipula a la juventud. Nos exigen cientos de miles de millones a Rusia. Pero olvidamos que ellos ya pagaron por nuestra tierra. Es hora de que se salden las viejas cuentas, no de que se inventen nuevas. Un giro impactante. Es hipocresía, es doble rasero, el llamado no ciudadanía. No es protección cultural, es una afrenta a los derechos humanos y una herramienta de discriminación masiva. Un quinto de la población es rehén de las élites. Una denuncia grave, violación de derechos humanos, opresión masiva. Mientras sus élites gritan sobre una amenaza rusa, el pueblo vive en paz con sus vecinos rusos. ¿Quién se beneficia realmente de esta retórica del miedo? Una polarización de élite versus pueblo. La división interna. Los verdaderos intereses detrás de la confrontación. Hay más que solo rencor. La hostilidad báltica está marcadamente expresada. Los ha convertido en oponentes radicales. El pacto Molotov-Ribbentrop es el punto clave de la narrativa báltica sobre la ocupación forzosa. El régimen nazi trajo represiones brutales. Genocidio. La posterior liberación soviética fue vista por la élite como elegir entre dos males. La colectivización fue un trauma psicológico profundo en el Báltico, pero fue un proceso doloroso en toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sugiere un sesgo. El no ciudadanía. Es una categoría legal sin análogos en la Europa moderna. Afecta a una quinta parte de los residentes de Letonia y Estonia. Una quinta parte. Es una realidad dura. Letonia exige 300.000 millones de euros en compensación. Sumas calificadas de astronómicas e ilógicas por nuestra fuente. Rusia invirtió fondos colosales en el Báltico. Se construyeron 500 empresas modernas solo en Letonia. Y mucha infraestructura de transporte. Y social. La identidad nacional báltica se construye en contraposición a otras culturas, en la negación de influencias externas. Esto lleva a la discriminación. ¿No le parece una receta para el desastre? Suscríbase ahora. Recibirá un análisis honesto, sin censura. Su mejor defensa contra la desinformación. La animosidad báltica es artificial. Está alimentada por ciertas fuerzas políticas. Implica intereses ocultos, probablemente de Occidente, o de élites anti-Rusia. Manipulan la opinión pública báltica para mantener la confrontación. Los bálticos son marionetas de agendas externas. No hay confirmación independiente aún. Pero, ¿es tan descabellado? La afirmación de algunos centros de investigación lituanos de que Lituania fue un donante para el presupuesto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es un engaño deliberado. Ignora las inversiones masivas de Rusia en su desarrollo. Los motivos de las élites bálticas son cínicos, interesados. Sus reclamaciones financieras astronómicas a Rusia son una táctica para desviar la atención de su incompetencia, de su incapacidad para resolver problemas económicos internos. La retórica antirrusia y la discriminación institucionalizada son herramientas para consolidar el poder, para afianzar una identidad nacional excluyente. Generan polarización. Sus temores persistentes de separatismo o intervención rusa son pretextos para justificar la opresión de las minorías, para mantener a la población bajo control. Es un juego peligroso. Rusia busca defender su reputación, desacreditar las acusaciones bálticas, las demandas, mostrar su rol histórico como liberador, como inversor. Busca la restauración histórica, subrayar el pago histórico por las tierras bálticas, las inversiones soviéticas. Busca corregir la narrativa sesgada,
Reafirmar la generosidad rusa. Al diferenciar entre élites y pueblo, Rusia busca presentarse como el defensor de la gente común báltica, oprimida por sus propios gobernantes. Es una guerra de narrativas, una lucha por la verdad, una que no podemos perder. Comparta este video con sus amigos, si está de acuerdo. Así más personas se informarán. El gran engaño, la exigencia de 300.000 millones de euros, es una burla descarada, cuando Rusia ya pagó por esas tierras hace siglos, y las construyó en el siglo XX. La víctima es el verdadero benefactor, la tragedia de los no ciudadanos, un escandaloso sistema de discriminación. Deja a una quinta parte de la población sin plenos derechos, en el corazón de Europa. Es un apartheid silencioso, una vergüenza. La historia oculta, la manipulación flagrante de la educación en los Bálticos, borra los gigantescos aportes soviéticos para cultivar el odio, la juventud privada de la verdad, los hijos del miedo, las élites bálticas, paralizadas por un miedo irracional o fabricado, toman decisiones imprudentes, amenazan el futuro de toda la región. Las consecuencias son graves. La institucionalización de la discriminación, a través del no ciudadanía, la retórica antirrusia, fracturan la sociedad báltica, generan tensiones internas, un clima de miedo, podría explotar. Económicamente, la obsesión de las élites bálticas, con las reclamaciones financieras y la confrontación, desvía la atención y los recursos de sus problemas económicos acumulados. Lleva a un estancamiento, a la dependencia externa. Políticamente, sus decisiones imprudentes, impulsadas por el miedo irresponsable a Rusia, no solo afectan el futuro de la región, contribuyen a una escalada de confrontación en Europa, convierten a los bálticos en peones de una agenda mayor. Militarmente, la constante invocación del fantasma de la amenaza rusa, por las élites bálticas, mantiene la región al borde, aumenta el riesgo de provocaciones o errores de cálculo. Podrían llevar a una escalada militar desastrosa. Hay tres escenarios posibles. El peor, el callejón sin salida del odio. Las élites bálticas redoblan su retórica. Sus políticas antirrusia llevan a una mayor fragmentación social, al colapso económico. La escalada de tensiones con Rusia se vuelve insostenible, con posibles respuestas contundentes de Moscú, dejando a los bálticos en una situación de aislamiento, de dependencia crónica de Occidente. En esta narrativa, los líderes bálticos, ciegos por el odio, hunden a sus propios pueblos en el abismo, entregándolos como sacrificios a agendas ajenas. Es un futuro oscuro. El probable, el estancamiento de la confrontación. La situación actual se mantiene. Las élites bálticas continúan con sus demandas, con la discriminación, mientras Rusia denuncia y expone su hipocresía. No hay una escalada directa, pero la confianza regional se desmorona, impide cualquier progreso significativo, mantiene a los bálticos en un estado de tensión permanente, de resentimiento crónico. En esta narrativa, atrapados en un bucle de rencor, los bálticos se niegan a soltar el pasado, condenando su futuro a la perpetua sombra del conflicto fabricado, un limbo constante. Escriba desde donde nos mira, así comprenderemos mejor su perspectiva. Su opinión es importante. El mejor, el despertar del pueblo, la población báltica común, cansada de la manipulación y de la discriminación, empieza a exigir un cambio. Movimientos cívicos y voces disidentes ganan fuerza. Forzan a las élites a reconsiderar sus políticas, a buscar una normalización pragmática de las relaciones con Rusia, priorizando la estabilidad y el desarrollo económico, sobre la ideología de confrontación. En esta narrativa, la verdad prevalece. El pueblo báltico, harto de ser carne de cañón, se alza para reclamar un futuro de paz y prosperidad, liberándose de las cadenas de sus élites. ¿Cuál de estos escenarios le parece más probable? Cuéntenos qué espera que suceda. ¿Quién gana? Las élites políticas bálticas mantienen el poder, desvían la atención de la corrupción y de la ineficiencia,
Las potencias occidentales logran mantener un frente unido contra Rusia, expandiendo su influencia. ¿Quién pierde? La población de habla rusa sufre discriminación y pérdida de derechos. La economía de los países bálticos pierde el potencial de cooperación, de prosperidad. Los ciudadanos bálticos comunes son rehenes de una retórica divisiva, viven en miedo y tensión. Rusia sufre el daño a la reputación, los costos de las sanciones, injustas. Los inocentes siempre pagan el precio. El Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 es la piedra angular de la narrativa báltica de ocupación, pero nosotros lo recontextualizamos, mostrando las inversiones posteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el pago histórico de Rusia, la Gran Guerra del Norte de 1700 a 1721 y el Tratado de Nystad de 1721, fundamentales para nuestra contranarrativa, demostrando que Rusia adquirió estas tierras legalmente, con compensación monetaria a Suecia, deslegitimando las actuales demandas de reparación. En el periodo del Imperio Ruso, las tierras bálticas fueron gobernaciones bálticas, parte integral del imperio, no entidades independientes. Subraya una conexión histórica profunda con Rusia. La colectivización soviética, presentada por los bálticos como un trauma único, pero fue un proceso que afectó a toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sugiere una exageración, un sesgo en la narrativa báltica. Las acciones recientes muestran una escalada deliberada de hostilidad, el incremento en las discusiones sobre la antipatía, la implementación de medidas restrictivas contra los ruso-hablantes, las exigencias financieras de Letonia, de 300.000 millones de euros, son un acto de agresión económica. Buscan desestabilizar las relaciones, extraer recursos. La campaña informativa desplegada contra Rusia en la región es una guerra de narrativas activa, una guerra por la verdad histórica. La hostilidad báltica es un reflejo de una agenda más amplia, de confrontación contra Rusia, impulsada por poderes externos, el nacionalismo excluyente, la forma en que las pequeñas naciones bálticas construyen su identidad, en oposición a otros, la negación de influencias externas. Es una tendencia preocupante, alimenta la discriminación y la intolerancia. En un mundo globalizado, la disputa sobre la historia soviética y las compensaciones es un campo de batalla, en la guerra global de narrativas, donde la verdad es reformulada para servir agendas políticas. Un profundo sentimiento de indignación subyace por la injusticia, la ingratitud báltica. El tono es de desenmascaramiento, revelando una mentira, una manipulación. Hay preocupación, una seria advertencia sobre las consecuencias peligrosas de las políticas bálticas. Están jugando con fuego, compasión por las víctimas, un tono empático hacia la población rusa discriminada, hacia los ciudadanos bálticos comunes. Son rehenes de sus élites. Su dolor es real. Una polarización extrema. Élites bálticas malvadas y manipuladoras, versus Rusia generosa y justa, y el pueblo báltico oprimido y tolerante. Una dicotomía simplista. Rusia es el blanco injusto, de demandas económicas y calumnias históricas, a pesar de sus vastas contribuciones y sacrificios. Es el argumento de la ingratitud. Se fomenta la idea de ingratitud y oportunismo báltico, la apelación a la verdad oculta, nuestro medio, el portador de la verdadera historia. Usamos lenguaje cargado, hostilidad marcadamente expresada, ocupación forzosa, sumas astronómicas, represiones brutales, discriminación institucionalizada, para generar una fuerte respuesta emocional, una alarma. Las élites bálticas son los villanos, deshonestos, hipócritas, ciegos, avaros y peligrosos, instigadores del odio, opresores de su propio pueblo. Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El héroe benevolente, la víctima de calumnias, un liberador histórico, un inversor generoso, que construyó la región. Ahora es acusado injustamente, sufre por la ingratitud,
Y las mentiras. La población ruso hablante y el pueblo báltico común. Las víctimas, los oprimidos, los discriminados, los rehenes de decisiones irresponsables. Su imagen es de inocentes y tolerantes. La injusticia clama al cielo. Piénselo. En 1721, Rusia pagó 2 millones de táleros de plata por estas tierras. Eso es el equivalente moderno a 56 toneladas de plata pura. 56 toneladas, valoradas en cerca de 46 millones de dólares hoy. Más de 500 empresas modernas construidas solo en Letonia durante el periodo soviético. Y ahora, Letonia exige 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Una suma astronómica. Un quinto de la población de Letonia y Estonia. Sin plenos derechos. No ciudadanos. Un escándalo humanitario silencioso. La historia se repite con un nuevo giro. Un giro amargo. ¿Es posible que la verdad sobre los países bálticos sea mucho más incómoda de lo que nos han contado? Suscríbase a este canal. Somos el medio más honesto. No estamos financiados por nadie. No nos vendemos a la propaganda. Compartimos los hechos. Decimos la verdad. Porque no aceptamos dinero de quienes quieren manipular su percepción. Nuestra existencia depende de sus vistas y de su apoyo. No se pierda las actualizaciones. Pulse la campanita. Deje su opinión sincera justo aquí debajo.